Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y positividad. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del espectáculo, un tema que, créanme, es de esos que nos dejan pensativos, con la mente llena de preguntas y, sobre todo, nos invitan a una profunda reflexión personal. Vamos a hablar de una posible ruptura, de esas que, cuando se anuncian, nos toman por sorpresa, pero también, y quizás esto es lo más importante, vamos a desgranar las razones profundas que hay detrás de decisiones tan drásticas en el ámbito del amor. Sí, estoy hablando de ese titular que ha sonado con insistencia, un titular que no deja lugar a interpretaciones y que ha capturado la atención de millones, de Method de Mira Canyaman: si no confías, rompamos. Una frase directa, sin rodeos, sin eufemismos, y que nos lleva de inmediato a reflexionar sobre la importancia fundamental, la esencia misma, de la confianza en cualquier relación, pero especialmente en aquellas que por el mero hecho de estar bajo el constante escrutinio público enfrentan desafíos únicos. Así que les invito encarecidamente a que se queden conmigo, porque vamos a desgranar esta historia, no solo para entender lo que pudo haber sucedido entre dos de las figuras más queridas del panorama turco e internacional, sino, y sobre todo, para extraer las lecciones universales que nos enseña sobre nosotros mismos, sobre nuestras propias relaciones y sobre los cimientos sobre los que construimos nuestros vínculos más importantes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho y valoran este tipo de contenido que busca inspirar y hacer pensar, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto completamente gratuito, pero para nosotros significa muchísimo, y además, les garantiza que no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de reflexiones, análisis y debates interesantes. ¡Vamos allá! Imaginen la escena, porque es casi un escenario sacado de una película romántica, de esas que nos cautivan y nos hacen soñar. Dos personas jóvenes en la cúspide de sus carreras, exitosas, admiradas por millones de seguidores en todo el mundo, cuyas vidas públicas parecen haber sido cuidadosamente orquestadas para ser el sueño de cualquier guionista. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que al pronunciarse juntos desatan un torbellino de emociones, de expectativas, de especulaciones y, por qué no decirlo, de pura fascinación. Han protagonizado juntos Erkenci-Kuş, una serie que no solo los catapultó a una fama internacional meteórica, sino que, de manera casi mágica, encendió la chispa en el corazón de sus seguidores más fervientes. Una química en pantalla tan palpable, tan magnética, que la fantasía de que esa conexión trascendiera las cámaras y se convirtiera en una relación real se apoderó de la imaginación colectiva. Y efectivamente, durante un tiempo, esa fantasía pareció hacerse realidad. Vimos imágenes, compartimos su aparente alegría, sus viajes, sus momentos de complicidad, y de alguna manera, nos sentimos parte de esa historia de amor, como si fuéramos testigos privilegiados de un cuento de hadas moderno. Pero como bien sabemos, la vida real, con toda su complejidad y sus matices, rara vez se ajusta a la linealidad y a la perfección de una telenovela o de una película de Hollywood. Y cuando esa relación que parecía tan sólida, tan prometedora, tan a prueba de balas, comienza a tambalearse, las razones que subyacen suelen ser mucho más complejas de lo que aparentan y a menudo profundamente dolorosas. La frase que da pie a nuestra conversación de hoy, esa impactante declaración atribuida a Demet Özdemir en relación con Can Yaman: si no confías, rompamos, es mucho más que un titular llamativo diseñado para generar clics. Es en realidad un grito de independencia, un firme pronunciamiento de autovaloración y, sobre todo, una declaración de principios innegociables sobre lo que debe ser la base de cualquier relación sana. Y ese principio, ese pilar fundamental, es la confianza. Pensemos en esto por un momento, detengámonos a analizarlo. ¿Qué significa realmente la confianza en el contexto de una pareja? Va mucho más allá de la simple creencia de que el otro no te va a ser infiel. Significa sentirse seguro, comprendido, apoyado incondicionalmente. Implica la certeza de que la otra persona tiene tus mejores intereses en mente, incluso cuando tú no estás presente, cuando no puedes verificarlo. Significa tener la libertad absoluta de ser tú mismo, con todas tus virtudes y tus imperfecciones, sin el miedo paralizante a ser juzgado, criticado o, peor aún, traicionado. Y cuando esa confianza, ese tejido invisible que une a dos personas, se quiebra, por pequeña que sea la grieta inicial, esa grieta tiene la capacidad de extenderse y desestabilizar, e incluso derribar, todo el edificio de la relación. En el caso específico de Demet y Can, es tremendamente fácil caer en la tentación de la especulación desenfrenada. ¿Qué pudo haber pasado realmente? ¿Fueron celos, esa sombra persistente que puede corroer el amor?
Malentendidos que al no ser abordados a tiempo, crecieron hasta volverse insuperables. La insoportable presión mediática que ejerce un escrutinio constante sobre cada aspecto de sus vidas. La verdad es que sin ser partícipes directos de sus conversaciones privadas, sin conocer los entresijos de su relación, solo podemos intuir las posibles causas que llevaron a este punto. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar con absoluta certeza es que la exposición pública, esa constante exposición a los ojos del mundo, añade una capa de complejidad monumental a cualquier relación. Cada paso que dan, cada gesto que comparten, cada palabra que pronuncian, es analizada, diseccionada y a menudo, tristemente malinterpretada por los medios de comunicación y por una legión de fans, tanto los que los apoyan como los que por diversas razones disfrutan del drama. Imaginemos por un instante la inmensa presión que supone tener que vivir tu vida personal, tus altibajos emocionales más íntimos, tus inseguridades más profundas, bajo el microscopio implacable de millones de personas. Para muchas celebridades esto no es una exageración, es una realidad constante y mantener una relación estable y saludable en ese entorno, tan expuesto y volátil, debe ser, sin lugar a dudas, un desafío titánico. La falta de confianza, esa erosionadora enfermedad del amor, puede manifestarse de innumerables maneras. A veces es una duda sutil, casi imperceptible, una sensación persistente de que algo no encaja, de que hay algo oculto. Otras veces se traduce en una necesidad constante de reafirmación, de buscar constantemente el te quiero, el me valoras, el me eres fiel, como si tuviéramos que convencer a nuestra propia pareja de algo que debería ser inherente a la relación. Y en su forma más dolorosa, puede ser algo mucho más explícito, como la sospecha de infidelidad, la falta de honestidad en asuntos importantes, o la sensación de que el otro no te está contando la verdad completa. Sea cual sea la forma que adopte, el resultado final es invariablemente el mismo, la erosión. La confianza es, en esencia, como un hilo invisible pero poderoso que une a dos personas. Si ese hilo se tensa demasiado, si se rasga o, en el peor de los casos, se rompe, la conexión entre ellas se debilita de forma dramática. Y a veces esa debilidad se vuelve insostenible, insoportable. La actitud de Demet, tal como se desprende de esta poderosa frase, es de una claridad meridiana, de una transparencia absoluta. No hay espacio para la ambigüedad, para las medias tintas, para las excusas veladas. Si la confianza, ese componente esencial, no está presente, no se siente, la relación, por más que se haya invertido en ella, no tiene un futuro viable. Esta postura, que para algunos podría sonar dura, inflexible, incluso radical, es en realidad un acto de inmensa valentía y, sobre todo, de profundo respeto por sí misma. Significa que ella, Demet, sabe lo que vale, conoce su propio valor intrínseco, y no está dispuesta a conformarse con menos de lo que merece, no está dispuesta a sacrificar su bienestar emocional por el bien de una relación que carece de su fundamento principal. En una sociedad donde lamentablemente todavía se idealiza en exceso el sacrificio en el amor, donde se nos dice que el amor todo lo puede y que debemos aguantar lo indecible por estar con alguien, esta declaración de Demet nos recuerda, de manera contundente, que el amor propio y la dignidad personal son igualmente importantes, si no más, que cualquier relación romántica. Pero más allá de la esfera del espectáculo, más allá de la vida de estas dos estrellas, pensemos en las lecciones universales que podemos extraer de esta situación para aplicarlas a nuestras propias vidas. No todos somos celebridades bajo los focos, pero todos, absolutamente todos, experimentamos relaciones de pareja, relaciones de amistad profunda, relaciones familiares. Y en cada una de ellas la confianza juega un papel crucial, un papel que a menudo subestimamos hasta que se ve amenazado. Estamos cultivando activamente la confianza en nuestras relaciones. Somos nosotros mismos personas dignas de confianza, transparentes y leales. Estamos comunicando de manera efectiva nuestras necesidades de seguridad, de apoyo, de comprensión, a las personas que tenemos cerca. A veces damos por sentada la confianza. Creemos que porque llevamos un tiempo con alguien, porque compartimos una historia, la confianza está ahí, instalada de forma permanente, sólida como una roca inamovible. Pero la realidad es que la confianza, como cualquier otra cosa verdaderamente valiosa en la vida, como una planta, como un músculo, necesita ser cuidada, nutrida y reforzada constantemente. La comunicación abierta y honesta es, sin ninguna duda, uno de los pilares fundamentales sobre los que se construye y se mantiene la confianza. Hablar de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de nuestras expectativas, de nuestras heridas, puede ser un proceso difícil, incómodo, incluso doloroso. Requiere vulnerabilidad, requiere valentía.
Pero es, sin lugar a dudas, mucho más difícil y mucho más perjudicial vivir con la incertidumbre constante, con la duda que corroe, con la sospecha que te consume. Demet, al parecer, ha tomado la firme decisión de que la incertidumbre no es una opción para ella. Ha optado por la claridad, por la confrontación directa de la verdad, por poner las cartas sobre la mesa. Y aunque a primera vista esta decisión pueda sonar drástica, incluso tajante en muchos casos, como este, es la única manera efectiva de evitar un sufrimiento mayor y más prolongado a largo plazo, tanto para uno mismo como para la otra persona. Además, no podemos obviar la influencia que tienen las redes sociales y la omnipresente cultura de la comparación en la erosión de la confianza. Constantemente bombardeados con las vidas perfectas e idealizadas de otros, ya sean influencers, actores, o incluso amigos, empezamos a cuestionar nuestras propias relaciones, a sentir que no son suficientes, que les falta algo. Nos comparamos con las parejas que vemos en Instagram, con las historias de amor épicas de las películas, y nos olvidamos de que cada relación es única, irrepetible, con su propio bagaje, sus propias fortalezas y sus propias debilidades. La presión externa, tanto de los medios como de la sociedad en general, puede hacer que nos sintamos obligados a mantener una fachada, a pretender que todo está bien, incluso cuando en nuestro interior las cosas se están desmoronando. La decisión de Demet de poner la confianza como condición indispensable para la continuación de la relación también nos habla, y es un aspecto muy importante del empoderamiento femenino. Nos muestra a una mujer que no tiene miedo de poner límites claros y firmes, que no duda en tomar decisiones importantes por su propio bienestar emocional, que no se deja someter por las expectativas ajenas. En un mundo donde lamentablemente todavía persisten muchas desigualdades de género, donde las mujeres a menudo se ven presionadas a ser complacientes o a priorizar las necesidades de otros por encima de las suyas, ver a mujeres fuertes, seguras de sí mismas, tomando las riendas de sus vidas y de sus decisiones es tremendamente inspirador. Es un recordatorio de que la autoestima y el autorrespeto no son negociables. ¿Y qué podemos decir de Can Yaman? Es importante recordar que no podemos juzgarlo ni emitir un veredicto sin conocer su versión de los hechos, sin escuchar su perspectiva. Es probable que él también esté pasando por un momento tremendamente difícil y doloroso. Las rupturas sentimentales, independientemente de quién tome la decisión final, son intrínsecamente dolorosas. Son un duelo, una pérdida. Y si a esa carga emocional natural le sumamos la presión de ser una figura pública, de tener tu vida privada expuesta a la opinión pública, la carga emocional puede volverse inmensa, casi insoportable. Quizás él sienta que ha sido malinterpretado, que ha intentado hacer las cosas bien, que sus intenciones eran puras, pero que sencillamente no ha sido suficiente para mantener viva la chispa de la confianza. Lo verdaderamente importante aquí, y lo que trasciende las anécdotas y los nombres propios, es que el mensaje es universal y atemporal. La confianza es, en esencia, el pegamento que mantiene unidas a las personas, que solidifica los lazos que nos unen. Sin ella, cualquier construcción, cualquier relación, por muy bien intencionada que sea, corre el riesgo de desmoronarse. Y cuando esa grieta en los cimientos es demasiado profunda, cuando la confianza se ha perdido de forma irreparable, a veces, la única opción sensata, aunque dolorosa, es reconstruir por separado, tomar caminos distintos. La frase "si no confías, rompamos" no debe ser interpretada como una amenaza, sino como una clara y rotunda declaración de principios. Es un modo de decir, mi paz mental, mi bienestar emocional, mi propia felicidad son importantes para mí, y no puedo, ni quiero, mantener una relación en la que no me siento segura, donde la duda me consume. Quizás en el fondo de nuestro ser, todos hemos experimentado en alguna medida situaciones donde la confianza se ha visto comprometida. Hemos sentido esa punzada de duda, esa incomodidad sorda, esa sensación de que algo no está bien. Y la pregunta que inevitablemente surge en esos momentos es, ¿qué hacemos entonces? Ignoramos el problema, hacemos como si no existiera, con la vana esperanza de que desaparezca por arte de magia. Intentamos forzar una confianza que no se siente, aferrándonos a una relación que carece de su fundamento más esencial. O por el contrario, tomamos una decisión valiente, aunque nos duela profundamente, por el bien de nuestra propia felicidad y salud mental a largo plazo. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman, aunque pueda parecer una mera noticia del corazón, una simple crónica de la vida de las celebridades, nos ofrece en realidad una valiosa oportunidad para la introspección profunda. Nos invita, de manera sutil pero poderosa, a reflexionar sobre nuestras propias relaciones,
sobre la importancia vital de la comunicación honesta y constante, sobre la necesidad de la autenticidad en nuestros vínculos, y sobre la fortaleza inherente que reside en poner nuestros propios límites, en defendernos a nosotros mismos. Nos recuerda una vez más que el amor, si bien puede ser una fuerza maravillosa, apasionada y embriagadora, también requiere cimientos sólidos, y la confianza es, sin lugar a dudas, el más importante de todos ellos, el cimiento sobre el que todo lo demás se puede construir. Así que mientras reflexionamos sobre esta noticia que ha capturado nuestra atención, pensemos en cómo podemos aplicar estas lecciones, estas reflexiones, a nuestras propias vidas, a nuestras relaciones cotidianas. ¿Estamos construyendo relaciones basadas en una confianza sólida y mutua? ¿Somos nosotros mismos personas en las que se puede confiar plenamente, personas íntegras y leales? ¿Estamos dispuestos a tener esas conversaciones difíciles, aquellas que nos dan miedo, pero que son esenciales, por el bien de nuestras relaciones y por el bien de nuestra propia paz? Hemos hablado extensamente sobre la importancia fundamental de la confianza, sobre los intrincados mecanismos de cómo se construye, cómo se fortalece, y por desgracia, cómo se pierde de forma a veces irreparable. Hemos reflexionado sobre la valentía que supone poner límites, sobre la necesidad imperiosa de autenticidad en todas nuestras relaciones, y especialmente en el complejo y a menudo implacable ojo público. Y lo más importante, hemos intentado extraer lecciones valiosas y universales que podemos aplicar a nuestras propias vidas, sin importar si somos famosos, si vivimos bajo los focos, o si llevamos una vida más privada. Y así, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad, desde el fondo de mi corazón, que hayan encontrado esta conversación interesante, que les haya hecho pensar, que les haya aportado una nueva perspectiva sobre este tema tan universal. Me encantaría enormemente saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la confianza es verdaderamente lo más importante en una relación, por encima de todo lo demás? ¿Han vivido alguna situación similar, donde la falta de confianza haya sido el detonante de un cambio importante en su vida o en sus relaciones? Por favor, déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus experiencias, sus reflexiones. Son una fuente de inspiración y de enriquecimiento mutuo para toda nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado útil o inspirador, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Es un pequeño gesto que para nosotros significa muchísimo y nos anima a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que crean que pueda beneficiarse de esta reflexión. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal y quieren seguir formando parte de esta comunidad de reflexión y crecimiento, este es el momento. Hagan clic en el botón de suscribirse que ven en pantalla y, muy importante, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de lo que publiquemos. Muchas gracias por acompañarme hoy, por dedicarme su valioso tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y cuídense mucho.